Señor, gloria al Señor. Dios le bendiga a todos. Que el Señor le bendiga más. A su nombre. Es una bendición para mí el poder estar aquí juntamente con todos ustedes, honrando y glorificando el nombre del Señor. Respondo al nombre de Herbert Ruiz y venimos desde Puerto Rico. Estamos aquí en una campaña en la ciudad de Malvern, allá en Fraser, Pensilvania. Y pues estamos aquí en este domingo para compartir con ustedes palabra del Señor. Nos hemos estado gozando allá lo que Dios está haciendo y creemos que en este día no será la excepción. Y de igual forma sé que el Dios del cielo obrará de forma poderosa en nuestra vida. Así que les saludamos a todos en este día del Señor. A mi hermano aquí en el instrumento, que el Señor te bendiga mucho. A todos los hermanos, y si hubiera alguna visita en medio nuestro, ustedes son los invitados especiales. A Dios sea la gloria. Saludar de forma especial a mi hermano Jorge, a nuestra hermana Marta, gente que amamos mucho y siempre es una bendición poder verle por esta área. A toda la iglesia quedan saludados y agradecer al pastor por esta oportunidad. Quiero aprovechar bien el tiempo, me acompañes a la Biblia. Vamos a la carta a los Efesios, capítulo número 1. Efesios, capítulo número 1. Acompáñeme ahí a la poderosa palabra del Señor. Si tiene un compañero a su lado que no tiene Biblia, la puede compartir para que de igual forma sea edificado a través de su palabra. Acompáñeme sobre sus pies, todo aquel que pueda, en reverencia a la poderosa palabra del Dios del cielo. Capítulo número 1 de esa carta a los Efesios. Acompáñeme ahí a la palabra del Señor. Vamos a considerar el versículo número 15 en adelante. Capítulo número 1, en su versículo número 15 en adelante. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Damos lectura a la palabra del Señor con mucho respeto, reverencia, honrando el trino Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. La iglesia dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Invito a la iglesia, suelte su Biblia con respeto y demos gracias a Dios por su palabra. Únase conmigo en esta oración, pidiéndole al Dios del cielo que a través de su palabra ministre nuestra vida y que la unción de su Santo Espíritu sea manifiesto en medio nuestro. Únase conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, ante ti venimos en esta tarde. Las gracias te damos por tu palabra. Reconocemos que tu palabra es viva, es eficaz, es poderosa. Yo creo, Dios del cielo, que tu palabra tiene el poder para levantar, para restaurar, para edificar, para bendecir. Tu palabra nos corrige, tu palabra nos alienta. Tu palabra es lumbrera a nuestro camino y es lámpara a nuestros pies. Yo creo, Dios todopoderoso, lo que dijo el profeta Isaías, que tu palabra es como la lluvia y como la nieve que descienden del cielo. Riegan la tierra, la hacen germinar, la hacen producir. Ellas dan semilla al que siembra, ellas dan pan al que come. Así será tu palabra, amado mío. No regresa a ti vacía, sino que hará el efecto por lo cual ha sido enviada. Yo creo que esta palabra será causa y efecto en el corazón de cada uno de mis hermanos. Manifiesta tu poder. El que está debilitado, fortalécelo. El que está atado, desátalo en esta tarde. Que la unción de tu Espíritu sea palpable en medio nuestro.
nuestro, sana al enfermo, levanta al caído, en el nombre poderoso de Jesucristo. A ti daremos gloria, honra, alabanza, amado mío, reconociendo que tuya es la gloria y que no la compartes con nadie, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden levantar su mano arriba y alabar el nombre de Dios? Vamos, ¿dónde están los que vinieron a alabar el nombre que es sobre todo nombre? Todavía se puede alabar el nombre de Dios con libertad. Con libertad, los que han sido libertados, los que el Espíritu de Dios los ha hecho libres. La Biblia dice que el Señor es Espíritu y que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, ahí hay libertad, ahí hay libertad. Y yo creo que si el Espíritu de Dios está en ti y está en mí, hay libertad para adorar y engrandecer el nombre del Dios del cielo. Vamos, ¿dónde están los que vinieron a adorar el nombre de Dios? En medio de esa alabanza, la Biblia dice que ahí habita Dios del cielo. Él habita ahí en medio de la alabanza de su pueblo. Si la Biblia dice que ahí habita el Dios del cielo, donde Él habita se puede manifestar con poder. Hoy puede ser el día de Dios para tu vida. Hoy puede ser el día de Dios para tu casa. Hoy el Dios del cielo puede operar un milagro. Todo aquel que cree, adórelo con libertad en esta tarde. Nalo escendo. Ay, Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Espíritu de Dios, manifiesta tu gran poder. Imposible que has sido libertado y no puedes alabar a Dios. Imposible que el Dios del cielo te ha dado vida y no puedes alabar a Dios. Todo aquel que ha sido redimido por la sangre del Cordero, vivimos agradecidos porque hubo alguien que nos dio vida cuando estábamos muertos. Hubo alguien que nos rescató. Hubo alguien que nos redimió. Hubo alguien que puso cántico nuevo y te dijo: mío eres tú. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Tome asiento en esta bendición. Yo quiero compartir este mensaje y quiero hablar bajo el tema: ya no eres la misma. Ya no eres la misma. Quiero que alguien pueda comprender lo que ocurría en aquellos días y de qué forma nosotros podemos mirar lo que ha estado ocurriendo. Cuando hablo de ya no eres la misma, estoy haciendo referencia a la iglesia. A la iglesia. Y cuando hablamos de ya no ser la misma, hablando de la iglesia, estamos hablando de un cambio, de un cambio en el comportamiento, en las actitudes. Estamos mirando las páginas de la Biblia y voy a hablar un poco acerca de la iglesia. Para hablar acerca de la iglesia, mirando el antiguo pacto, vemos que en el antiguo pacto nunca se menciona la iglesia. Los profetas hablaron acerca del reino de los cielos, pero no hablaron acerca de la iglesia. Y para ir introduciendo, quiero que usted pueda comprender algo. Luego que se cierre el antiguo pacto, vemos aquel tiempo conocido en la historia como los 400 años de silencio. En los 400 años de silencio no había voz de Dios en la tierra. Y allí se levantaron sectas, unas conocidas como fariseos, seduceos, personas que trataron de hacer una organización, pero no eran dirigidos por el Dios Todopoderoso. Y en aquel silencio de alrededor de 400 años se levantó una voz en el desierto, una voz que traía un mensaje contundente a la humanidad. La Biblia dice que de este predicador se había hablado en la antigüedad. Isaías profetizaba de uno conocido como Juan el Bautista. Decía que él vendría a preparar el camino al Señor. Él es conocido como el precursor, y aquel hombre comenzó a proclamar el mensaje después de aquel silencio. En el silencio se levantaron aquellas sectas, y aprendemos que a veces el silencio es el momento que usa Satanás para tratar de estorbar los planes de Dios en la tierra. Pero Dios tenía un plan, y allí estaba Juan el Bautista. Juan el Bautista no tenía la mejor vestimenta. Juan el Bautista no tenía quizás páginas de Facebook ni páginas de YouTube. Alaba la gloria de Dios. Pero tenía la voz de Dios en la tierra. Alaba, quizás no era muy conocido por los hombres, pero era el profeta que Dios tenía para traer un mensaje de salvación a la tierra. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Y Juan comenzó a traer aquel mensaje: arrepentíos y convertíos. Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Vemos que Juan, cuando comienza a predicar aquel mensaje, la Biblia dice que de toda Judá venían al bautismo de Juan. La gente comenzó a llegar al bautismo.
comenzaron a bautizarse, reconocieron el mensaje. Miles de personas venían al bautismo de Juan. Y allí se le acercó también Jesús. A Juan le hacen una pregunta. Le dicen a Juan: ¿quién tú eres? ¿Quién tú eres? ¿Tú eres Elías? ¿Eres Jeremías? ¿Eres alguno de los profetas? Pero él dijo, cuando le hacen la pregunta: ¿o eres el Cristo? Él dijo: no, ¿yo soy qué? Yo soy simplemente una voz que clama en el desierto. Él dijo: viene uno tras mí, del cual yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Él dijo: yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno tras mí. Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Con Espíritu Santo y fuego. Se refería a Jesucristo. Y Jesús llegó al río del Jordán, y allí Jesús es bautizado por Juan. Se abren los cielos, el Espíritu Santo viene en forma de paloma sobre él, y la Biblia dice que allí Dios habla y dice: he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Jesús sale de allí en el poder del Espíritu. El Espíritu lo dirige al desierto, y en el desierto está 40 días en ayuno, en oración. Y uno de los evangelios dice que peleaba con fieras. Allí en el desierto, al salir, Marcos dice que allí él sale en el poder del Espíritu Santo y comienza a proclamar el mismo mensaje de Juan, el mensaje de arrepentimiento y de salvación para el ser humano. Jesús comenzó a presentarnos un ministerio que desde antes de ver milagros y maravillas, primero está en un desierto preparándose. Esa es la iglesia de Jesucristo. Antes de formarse, antes de crecer, antes de alcanzar al perdido, antes de ver milagros, primero Dios te lleva al desierto. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Primero Dios te va a llevar a la preparación. Primero Dios te va a llevar a ser ungido, preparado para salir al campo de batalla. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Esto era lo que estaba ocurriendo. Jesús sale. La Biblia dice que luego los sordos comienzan a escuchar, los ciegos comienzan a ver, los mudos gritaban gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres. La Biblia dice que también los leprosos serán limpiados. Había algo extraordinario que ocurría mientras Jesús caminaba las calles. Pero allí comenzamos a escuchar y comenzamos a notar a través de su palabra que no es hasta que dice Mateo capítulo número 16 por el verso 18 que Jesús, reunido a sus discípulos en un lugar conocido como Cesarea de Filipos, allí los reúne y le hace una pregunta a los discípulos. Le digo: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Otro de los evangelios dice: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Allí unos contestaron, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Y Jesús le dijo: ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y allí Pedro contestó asertivamente por revelación del Dios del cielo y le digo: tú eres el Cristo, eres el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y allí vino aquel juego de palabras donde Jesús habla de aquella afirmación que Pedro había hecho. Jesús dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, sobre aquella afirmación, le digo: yo edificaré mi iglesia. Y cuando primero se menciona la iglesia es allí en Cesarea de Filipos, cuando Jesús dice: yo edificaré mi iglesia. Y dice: las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Cuando Jesús habla acerca de la iglesia en aquella primera ocasión, rápidamente menciona que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. La iglesia tiene autoridad, la iglesia tiene poder. La iglesia fue la que Dios envió para hacer la obra de Dios en la tierra. Cuando hablamos de iglesia, quizá usted piense en la estructura, pero yo quiero que usted pueda entender en este día que la iglesia no es la estructura. Este es el lugar que se ha separado, que se ha escogido para llegar y glorificar y engrandecer el nombre de Dios, donde nos reunimos para adorar su nombre. Pero la iglesia es esa palabra que se deriva de eclesia, que lo que significa es asamblea, convocatoria, un grupo de fieles. La Biblia lo describe en Efesios, así como un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor y
Salvador nuestro, el cual es Jesucristo. ¿Cuántos lo conocen en esta casa? Nos hemos convertido en iglesia del Señor porque la sangre de Jesucristo nos ha lavado, nos ha limpiado de todo pecado. Oh, gloria. Y ahí vemos cómo la iglesia comienza a ser formada. Jesús habla de la iglesia, dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y comenzamos a escuchar acerca de aquella iglesia que aún no había sido formada. Jesús está preparando a los discípulos. Los discípulos serían preparados para luego ser enviados. Ellos fueron seleccionados por Jesús. Habían defectos en ellos, debilidades en ellos, cometían muchos errores en el camino. Pero cuando el poder del Espíritu de Dios vino sobre ellos, algo grande cambió. El poder de Dios los transformó, los fortaleció y los preparó para el santo ministerio. Hablando de la iglesia, vemos los cambios que han habido al pasar de los años, al pasar de las generaciones. Pero generación va, generación viene, y la palabra del Señor sigue siendo efectiva, sigue teniendo poder, sigue levantando al caído, sigue libertando a los atados. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Sigue sanando enfermos. Nada imposible para el Dios del cielo. Su palabra sigue siendo efectiva, y donde quiera que se reúne un pueblo a adorar y engrandecer el nombre de Dios, algo grande puede ocurrir, algo grande puede suceder. ¿Dónde están los que vinieron a adorar y engrandecer el nombre de Dios? Yo creo que esa iglesia sigue siendo efectiva, esa iglesia sigue teniendo poder. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Capítulo número 4 de esa carta a los Efesios, por el verso 8, la Biblia dice: por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva ¿qué? La cautividad, y dio dones a los hombres. Así comienza a hablar el capítulo número 4 del verso 8 en adelante. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Dice la Biblia, escuche bien, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Cuántos saben que a la diestra del Padre gobierna Jesucristo? No hay nada más extraordinario que eso. A su nombre sea la gloria. Y luego dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Comienza a hablar de aquello que tú y yo conocemos como los 5 ministerios. ¿Cuál era el fin? ¿Cuál era el fin? La Biblia dice: para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de perfeccionar la obra para el ministerio. Alaba, el ministerio no es para ostentarlo, el ministerio no es para creer que soy más grande que nadie. Alaba, Pablo digo yo, como un abortivo, como el último de los apóstoles. ¿Por qué? Porque Cristo le había enseñado que por encima de todas las cosas había alguien manso, había alguien humilde. Mateo capítulo 11 verso 29, Cristo dijo: aprendan de mí, que soy ¿qué? Soy manso y humilde de corazón. Y aquella humildad Jesús no solamente la predicó, la enseñó con su vivencia. No solamente le enseñaba con lo que predicaba, como le llamaban rabí, era un maestro. Algo grande ocurría, y aquellos que estaban experimentando la vida al lado de Jesús comenzaron a ser impactados por su enseñanza. Es más, la Biblia dice en el capítulo 1 de Marcos, verso 21 en adelante, que cuando entraron a la sinagoga, Jesús comenzó a enseñar, comenzó a predicar. La Biblia dice que la gente se maravillaba de su doctrina. Se maravillaba de su doctrina, que significa enseñanza. Ellos mismos dijeron: él predica como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas tenían el conocimiento, los escribas tenían el intelecto, los escribas quizás eran buenos sermonistas. Se parece a la iglesia de hoy. A veces tenemos personas cultas, muy preparadas, muy intelectuales, quizás son buenos predicadores, pero le falta lo que tenía Jesús. Jesús tenía la autoridad, Jesús tenía el poder. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Por eso el doctor Lucas capítulo 4 verso 18, Cristo dijo allí en la sinagoga: es el Espíritu del Señor que está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado a traer libertad a los cautivos, apertura de la cárcel a los encarcelados. Él dijo: a predicar el año agradable del Señor. Había algo distinto en Jesús.
Y aquello que había distinto en él, las personas lo podían percibir. Ellos decían, él predica como quien tiene autoridad. Él no predica como los escribas, porque los escribas tenían el conocimiento de la ley. Ellos tenían las herramientas necesarias, pero le faltaba algo que solamente lo puede dar Dios. La gracia que había en Jesús, el poder que había en él. Incluso él dijo en una ocasión, si por el Espíritu yo he hecho fuera a los demonios, ciertamente el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Estoy predicando palabra de Dios. No vengo aquí a hablar de carro ni de casa. ¿Cuántos alaban a Dios? Vengo a predicar lo que dice la Biblia. A su nombre sea la gloria. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo he estado en países donde nadie cree en Dios, donde nadie le sirve a Dios, donde le sirven a miles y miles de deidades. Pero allí me di cuenta que proclamando su palabra, el atado puede ser libre. Diciéndole a alguien, tus dioses tienen oídos mas no escuchan, tienen ojos mas no ven, tienen boca mas no hablan. El Cristo que yo predico está vivo, tiene poder, sana enfermos, liberta atados. ¿Cuántos lo conocen aquí? A su nombre sea la gloria. Allí Dios salva las vidas. Los que llegan a las campañas a hacer daño pasan al frente al final para convertirse a Cristo. Y hay que decirle, mi Dios no comparte su gloria con nadie. No puede venir a ser otro Dios entre los dioses de ustedes. El de nosotros es el que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No comparte su gloria con nadie. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? De Él es la gloria, de Él es el poder, la autoridad y el dominio. Jesús enseña, desde aquella ocasión había una similitud en lo que iba a ser el ministerio de Jesús y el ministerio de la iglesia. Nacen en una misma forma, en el sentido de que Jesús, antes de poder ejercer el ministerio, primero fue lleno del Espíritu. Y ahora aquellos discípulos que luego se convertirían en apóstoles, primero tenían que ser llenos del Espíritu. Y hay una gran similitud en ello. Por eso cuando Jesús está hablando con ellos después de resucitar, le habla y se presenta con muchas pruebas indubitables. Significa con ningún tipo de dudas. Eso está en el capítulo número 1 de los Hechos. Allí Jesús se presenta delante de ellos y le dice, no se muevan de Jerusalén sin que antes ustedes reciban la promesa. Le digo, la que ustedes oyeron de mí. Jesús le dijo, porque Juan ciertamente los bautizó en agua. Le digo, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La Biblia dice que aquel día ellos se movieron al aposento alto. ¿Qué fue lo que ocurrió en el aposento alto? En el aposento alto, el capítulo número 2 dice que como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. La Biblia dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque había una unanimidad. Ellos estaban juntos, pero ellos estaban unánimes. No es lo mismo estar juntos y estar unánimes. A veces tú estás aquí, tu cuerpo está aquí, pero tu mente está en Disneylandia. Alaba la gloria de Dios si puede. A veces estás sentado aquí en el templo, pero tu mente está en otra cosa. No, allí la iglesia estaba en un mismo sentir, en un mismo padecer. Estaban juntos, pero también estaban unánimes. A su nombre sea la gloria. Por eso el poder de Dios se derramó, porque donde hay una iglesia unida, el poder de Dios se mueve. A su nombre sea la gloria. Suave, muchacho, predica ahí. La Biblia dice que allí, después que el Espíritu de Dios viene sobre ellos, nace aquella iglesia. En el día de Pentecostés, partos, medos, elamitas venían a la fiesta conocida como Pentecostés. En aquella fiesta, cuando ellos escuchan que hablan en nuevas lenguas, dicen, ellos están llenos de mosto, que significa borrachera. Y uno aprende que lo que para uno parecía borrachera, para otros era poder de Dios. Algo grande estaba ocurriendo que la gente no entendía, porque esto parece locura, pero es poder de Dios. El atado, el que está encadenado, el que está lejos de Dios no lo entiende. El que está lleno del Espíritu ha comprendido. Pablo dijo, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sean llenos del Espíritu. Y ahí comenzamos a ver de aquella forma cómo la iglesia nace.
La iglesia nace y comienza a hacer lo que Dios le había llamado. Comienzan a proclamar un mensaje de salvación. La buena noticia comenzó a manifestarse en Jerusalén, lo que Cristo ya le había hablado. Por eso allí, cuando Jesús había hablado acerca de los 5 ministerios, allí en Efesios capítulo número 4, Él decía que esto era para con el fin de poder perfeccionar el ministerio de los santos. Él comienza a decir que era para la edificación del cuerpo de Cristo, para perfeccionar los santos para la obra del ministerio. Y ministerio no es un título, es silencio. Ministerio no es coger aviones, no es multitudes, aunque puede ser parte de ello para poder llevarlo a cabo. Pero ministerio es servicio. La definición de ministerio es servicio. Lo que Cristo dijo: yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y eso es lo que debe hacer la iglesia. La iglesia está dispuesta a poder servir al que está necesitado. No poder servir solamente con aquel que yo le pueda sacar algún beneficio, porque a veces le damos a aquel que le podemos sacar algún beneficio. Pero la iglesia no trabaja de esa forma. La iglesia ayuda al rico como ayuda al pobre. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Al que tiene y al que no tiene. El fuerte que ayude al débil. Oh, gloria. Esa es la iglesia del Señor. Y a veces nosotros hemos olvidado lo que Dios hizo en nuestra vida. A veces muchos de los hermanos olvidan lo que Dios hizo en su vida. Te olvidas que un día estabas atado. Olvidamos que un día estuvimos encadenados lejos del Dios del cielo. Olvidas que un día quizás tenías tus últimos zapatos, un único pantalón, y así llegaste a esta tierra. Quizás tú viniste a este país tras el sueño americano. Quizás no viniste a buscar a Dios, pero aquí Dios te alcanzó. Aquí Dios te restauró. No creas que porque ahora tienes una corbata y una chaqueta, alaba, te puedas volver orgulloso y altivo. Hay que comprender de dónde Dios nos sacó, lo que Dios hizo en nuestra vida, para que hoy podamos honrar y glorificar su nombre. Alma mía, alaba a Dios. Comenzamos a escuchar acerca de aquella iglesia que tenía poder. Y hay 3 características para ir terminando y para ir concluyendo que yo quiero compartir con ustedes. Hay 3 características que tenía la iglesia. La iglesia tenía responsabilidad, la iglesia tenía compromiso y la iglesia tenía disciplina. Y son 3 cosas que la llevaron a poder continuar realizando lo que Dios le había encomendado. Ellos eran responsables con lo que Dios puso en sus manos. Ellos tenían un compromiso serio y real con aquello que Él los había enviado a hacer. Y también fueron disciplinados. La disciplina, por ejemplo, en el capítulo número 3, encontramos que dice la Biblia, de este libro de los Hechos, que dice la Biblia que Pedro y Juan a la hora 9 iban camino a la oración. Mientras ellos iban camino a la oración, se encuentran con un cojo, tiene problemas, era cojo de nacimiento, por 40 años estaba en aquella condición, pero Pedro estaba lleno del Espíritu. Era ya la iglesia de Jesucristo, llena del poder del Espíritu. Ya no era el mismo que se escondía, ya no era el mismo que negaba a Cristo, no era el mismo que le cortaba la oreja al soldado y que cometía errores en el camino. Ahora era parte de una iglesia victoriosa. Y ahora comenzamos a mirar cómo esta gente comienzan a tener aquella disciplina. La disciplina es un conjunto de normas que te llevan a lograr un objetivo. Eso era lo que tenía la iglesia. Eran disciplinados. La vida de oración que tuvo la iglesia los llevó a poder alcanzar las victorias en medio de las persecuciones. La iglesia fue perseguida, muchos murieron por la causa del evangelio, pero la iglesia sigue de pie. Pedro murió, Pablo murió. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Los grandes hombres de Dios partieron con el Señor, pero la iglesia sigue de pie, porque la iglesia no depende ni de Pedro ni de Pablo. Alaba, la iglesia no depende de Juan, la iglesia depende del Dios Todopoderoso. Pero alábelo con libertad. Por eso la iglesia sigue de pie, porque la iglesia depende del Dios del cielo, no depende de los hombres. Si hoy, y me pongo como ejemplo, si hoy yo decido que no quiero hacer la obra de Dios, que no quiero ejercer el llamado que Dios me dijo que ejerciera, Dios va a levantar a otro que lo haga mejor que yo. Y si usted se cree que si usted se va a la iglesia se detiene, no, la iglesia no se detiene.
La iglesia no se detiene. Indispensable aquí es el Espíritu Santo. Ninguno de nosotros somos indispensables, somos importantes, vamos a trabajar para Dios, pero indispensable aquí es el Espíritu de Dios. Y esa es la realidad. Ahora bien, la iglesia tiene este compromiso que es una obligación contraída. Este compromiso es una obligación contraída, es muy similar a lo que es el matrimonio. Cuando hay un matrimonio que delante de Dios y delante de los hombres, pues habla acerca de este compromiso en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la salud. Y se promete, se hace un pacto. Hay un compromiso en el matrimonio. Cuando las cosas estén bien o cuando las cosas estén mal, hay que cumplir con lo que se habló. ¿Verdad que sí? Entonces ese compromiso era el que tenía la iglesia con lo que Dios le había llamado a realizar. Jesús le había dicho: vayan, Jerusalén, Judea, Samaria, le dijo, y hasta lo último de la tierra. Ahí comenzamos a ver cómo todo comenzó a cambiar. Y el compromiso que ellos tenían los llevó aún en medio de las amenazas, como en el capítulo número 4, que dijeron a Pedro y a Juan: no hablen más en ese nombre a hombre alguno. Ellos dijeron: nosotros vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese era el compromiso de la iglesia. El compromiso lo llevó a estar dispuesto a entregar su propia vida por la causa del evangelio, a entregar su propia vida por la causa de Cristo. Era el compromiso que tenían. Yo voy a obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo quiero hacer la voluntad de Dios antes que mi voluntad. Por eso Cristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Esa era la iglesia. La responsabilidad es una deuda, una obligación de satisfacer a alguien, en este caso a Dios. Ellos se sentían endeudados y tenían esa responsabilidad de poder llevar a cabo lo que el Dios del cielo le había encomendado. Muchos que estaban muriendo en el camino, y a causa de la persecución el evangelio se extendió, corrió para la ciudad de Samaria. Y luego Dios salva a Saulo de Tarso, lo liberta allí camino a Damasco, es impactado por Jesús, llega a un lugar camino a la derecha, está 3 días en ayuno, en oración. Luego llega Ananías como discípulo de Jesús, que Cristo le había hablado en visión, y le pone las manos a Saulo, le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para 2 cosas. Le dijo: para que recobre la vista, y número 2, le dijo: para que sea lleno del Espíritu Santo. Continuaba creciendo la iglesia. Continuaba la iglesia haciendo lo que Dios le había llamado a hacer en la tierra. Y así comenzamos a ver que la iglesia fue escogida, mientras vemos que desde el principio Jesús le dijo en una ocasión a los discípulos: no me escogiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y le hablaba del fruto, para que llevéis mucho fruto. Y aquel fruto que ellos iban a llevar iba a realizarse de la forma correcta, para que ellos puedan ser efectivos en medio de la sociedad que vivían. Y tú y yo como iglesia vivimos en medio de una sociedad hostil, una sociedad llena de violencia, una sociedad llena de maldad. Jesús lo predicó mejor que yo. Él dijo: en aquellos días el amor de muchos se enfriará por la causa de la maldad. A causa de la maldad el amor se va a enfriar. ¿Acaso no son los tiempos que vivimos donde la maldad sigue en aumento, donde el amor se sigue enfriando, donde cuando hay una muerte en medio de las calles la gente saca el teléfono para grabar? Ya no hay empatía por el ser humano, ya a nadie le interesa la vida ajena. Pero esa no es la iglesia. La iglesia tiene que tener amor, porque lo más grande aquí es el amor. Lo más grande del evangelio no es echar fuera demonios, no es sanar enfermos. Lo más grande aquí es el amor de Dios, porque el versículo más grande en la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo más grande aquí es el amor de Dios. El amor de Dios. Incluso cuando todo pase van a permanecer 3 cosas. La Biblia nos habla acerca de ese amor, y eso es lo que la iglesia debe manifestar: el amor sobre todas las cosas a nuestro prójimo. Que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso se ha perdido, pero la iglesia no puede perder de perspectiva el tiempo que vive y poder continuar siendo efectiva en lo que Dios le ha llamado a realizar. Eso es lo que necesitamos comprender. Necesitamos continuar siendo responsables con lo que Dios puso en nuestras manos,
continuar ejerciendo la labor que Dios le ha encomendado. Por eso Pablo, leemos esta carta a los Efesios para concluir capítulo número 1, y él comienza a hablar de la autoridad de Jesús. Él comienza a hablar de Jesús hablando de aquella autoridad sobre señoríos, sobre autoridades y sobre todo nombre que se nombra, él dice. Y allí comienza a hablar de que aquella autoridad, aquel poder se le ha delegado a la iglesia. Él continúa diciendo en el capítulo número 1, por el verso número 22, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por sobre todas las cosas a la iglesia. Y dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Yo le llamo a eso el reto de la iglesia, el desafío que tiene la iglesia, de poder ser similar a aquel que todo lo llena en todo. Sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio sobre todas las cosas a la iglesia. Y dice que la iglesia es su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Así lo menciona Pablo también en otras cartas, diciendo que Jesús es la cabeza. Por eso él dice, la oreja no le diga a la boca, no te necesito. Porque todos somos parte del cuerpo de Jesucristo. Y cuando un miembro se duele, él dice, todo el cuerpo se duele. Somos parte de ese cuerpo. Cristo lo dijo, ámense los unos a los otros. Oren los unos por los otros. Esa es la iglesia de Jesucristo. Pero la iglesia ha perdido la perspectiva de quiénes somos en Dios. Y para conocer que Él sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por sobre todas las cosas a la iglesia, el reto que tenemos es ser similar a Jesús, aquel que todo lo llena en todo. Para eso hay que mirar Marcos, Mateo, Lucas, hay que ver Juan, cómo la Biblia nos describe la vida de Jesús, cómo Jesús caminó, cómo Jesús habló, cómo Jesús sanó, cómo Jesús libertó, cómo Jesús tuvo misericordia de quien había que tener misericordia, y cómo tuvo amor de aquellos menospreciados, de aquellos que nadie quería. O sea, la iglesia debe realizar lo que Dios le llamó a realizar en la tierra. La iglesia ya no quiere orar, la iglesia ya no quiere ayunar, la iglesia ya no quiere vigilar. Alaba la gloria de Dios. Ciérrame la puerta que no se me vaya nadie, que estoy terminando. La iglesia no quiere acercarse a Dios. La iglesia quiere vivir una vida demasiado cómoda, como si todo estuviera bien. Y no todo está bien. Hay problemas aquí abajo. Hay problemas aquí abajo. Terrible lo que está ocurriendo. Y tú y yo no podemos quedarnos de brazos cruzados, viendo cómo la violencia sigue rampante en nuestra tierra, viendo cómo Satanás sigue destruyendo familias, jóvenes, matrimonios. Demasiado fuerte lo que está ocurriendo. Y a veces estamos esperando cosas grandes de las autoridades o del gobierno, pero a quien enviaron fue a la iglesia. Cristo dijo, vayan y sanen enfermos, vayan y echen fuera demonios. Lo que ustedes recibieron de gracia, por gracia lo van a dar. Vayan y resuciten los muertos. No mandaron a otra, mandaron a la iglesia, la que le delegaron poder y le delegaron autoridad. Póngase de pie conmigo, por favor, todo aquel que pueda. Gracias, Jesús. La iglesia tiene identidad. La iglesia tiene identidad. La identidad es un conjunto de rasgos o características que te distinguen. La iglesia tiene identidad. La iglesia tiene que continuar utilizando las herramientas que fueron efectivas. Los tiempos cambian, Dios no cambia. Los tiempos cambian, Dios no cambia. Lo que siempre ha sido efectivo, no hay por qué cambiarlo. La oración sigue teniendo poder. El ayuno sigue teniendo poder. ¿Cuántos alaban al Señor? La vigilia sigue siendo efectiva. Pedro dijo, sean sobrios, velen. Vuestro adversario el diablo anda como león rugiente. Está buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos vuestros hermanos en todo el mundo. La iglesia tiene que comprender el tiempo que vive. Hay que caminar en sobriedad. El que está sobrio es el que está en su juicio cabal, el que está en sus 5 sentidos. Lo contrario, el que está ebrio. El que está sobrio sabe el tiempo que vive. El que está ebrio no sabe a dónde se dirige. La iglesia tiene que estar sobria y tiene que estar velando. Hay que mantener una vida de consagración. Hay que mantener una vida de consagración. Hay que acercarse a Dios como nunca antes. No podemos vivir
lejos del Dios Todopoderoso. No es solamente venir al culto, eso es parte del evangelio. Hay que congregarse. No dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Hay que buscar a Dios, hay que reunirse con los hermanos a alabar el nombre de Dios. Pero el evangelio no consiste en vanas palabrerías. Hay que acercarse a Dios, hay que tocar la puerta. Cristo dijo que el que pide va a recibir, que el que busca va a encontrar, que el que toca la puerta se le va a abrir. A su nombre sea la gloria. Hay que volver a acercarse a Dios en el secreto, iglesia. No podemos vivir de apariencia, no podemos vivir como que todo está bien cuando todo no está bien. Hay problemas aquí abajo. Hay que acercarse al Dios del cielo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Necesitamos una iglesia firme, una iglesia llena del poder y de la autoridad del Dios del cielo. Yo quiero orar en este día. Jesús, gracias. Quiero orar. Orar. Gracias, Jesús. Mientras le cantamos al Señor, vamos a orar. Vaya saliendo de su silla, véngase al altar. Vaya saliendo de su silla, véngase al altar.